Importante reunión, ¿verdad? José Raúl Mulino, presidente electo, coincide con los miembros de la bancada del partido realizando metas. Y vimos en el fondo a nada más y nada menos, bueno, ahí está Yusaida Marín, ahí están los miembros del partido de la bancada, ¿verdad? Ahí está también Shirley Castañeda, y ahí está la cara impresionante de, por supuesto, nada más y nada menos que el amigo fiel Luis Eduardo Camacho. Escuchemos las impresiones después de esta reunión de José Raúl Mulino con mis corresponsales que tenemos a nivel de terreno. La reunión se acerca el presidente José Raúl Mulino a conversar con los medios de comunicación social. Vamos a escuchar los resultados. Ahí están mis corresponsales, vamos a ver qué dicen. ¿Qué dice el Mulino? Reunión sobre los temas que se han tratado. Fue una reunión abierta. Simplemente todos los diputados explicaron sus inquietudes de cara a la asamblea. Ahí está Dana Castañeda, ahí la vemos aquí con la flechita. Ahí está Dana Castañeda, papá, supuestamente impugnada y ganó así como Tito Afú ganó, sobrada, así como Tito Afú ganó Dana Castañeda allá en Coclé. Seguimos escuchando. Diputado del 1 de julio en adelante, la unificación que hay en la bancada, que es muy importante, el apoyo de la bancada del gobierno nuestro, es nuestro gobierno, es nuestra bancada, nuestro partido, eso es muy importante. Y sobre todo unificar la agenda. Es que esto es para también, tú sabes, aclarar un poco, ¿no? La gente está, obviamente los que votaron por Mulino no, pero los que no votaron por Mulino, que son también muchos, bastante, de hecho la gran mayoría de los panameños no votó por Mulino. Los que votaron por Mulino no, pero la gran mayoría de los panameños que no votó por José Raúl Mulino quieren que Mulino se separe de RM, se separe de todo lo que tiene que ver con Ricardo Martinelli, porque obviamente esa es la agenda que manejan los poderes económicos que le tienen mucho frulo a Ricardo Martinelli. Obviamente esto genera mucho hate, el comentario que hago, y eso por supuesto que me da más visitas. Gracias. Seguimos. De las cosas que iremos llevando poco a poco a la asamblea, con el ánimo de que surtan los trámites de ley y se aprueben rápido, ¿no? Hay temas muy importantes en la agenda que ver pronto. Usted ha indicado que no descarta reunirse con otras bancadas, incluso la bancada de los independientes. ¿Ya ha logrado acercamiento con él? Bueno, mira la cara de Camacho. Directamente sí, con algunos sí, pero quiero tener una reunión formal porque, como dije, yo soy presidente de todos los panameños, yo quiero escucharlos, sus impresiones, son muchachos jóvenes. La cara de Camacho, Dios. Muy pocos se reeligieron de la tanda anterior ahora, así que será un placer reunirme con ellos y conversar ampliamente, sin agenda. ¿Qué propuesta le gustaría a usted impulsar de primero en la Asamblea Nacional? Propuestas de ley. La cara de Camacho. Primer empleo. Mi primera chamba. Hay que ajustar un poco el tema del emprendedor, la casa del emprendedor. Es importante ver si tengo que ver el análisis si ubicamos eso debajo de AMPIME, que es bien importante. Debajo de AMPIME. Pero es un tema que es nacional, urgente, Caja del Seguro Social. ¿Ya ha pensado quién va a ocupar la dirección de la Caja del Seguro Social? Totalmente de acuerdo al tema de la Caja del Seguro Social. Poner orden para empezar por ahí. Hacerle una gran auditoría a Enrique Lao. Claro que sí. Por eso una cosa ahí. Alex Lee, claro que sí. Hay posiciones de entidades que el presidente recibe eterna, no nombra. Así que esa es una. La Junta Directiva debe proponer, creo que arranca ahora, ¿no? El 1 de junio, si mal no recuerdo. Los aspirantes tienen que someter sus papeles a la consideración y la Junta Directiva tiene que mandar a la presidencia. Pura rosca, palanca y vainas políticas ahí. Perdón, es el 1 de julio. La terna para que entonces el presidente designe esa terna. ¿El llevaría reformas a la Caja del Seguro Social alguna vez instalar tienen que llevarlo? El reemplazo tienen que llevar el primer nombramiento para la Asamblea. ¿Qué espera usted de esa figura? Un buen contralor. Presidente, la Junta Directiva de la Asamblea. Hace un rato el señor Camacho dijo que el tema de Camacho está atrás de ti. El reglamento interno de la Asamblea no era prioridad. ¿Cómo lo ve usted? No sé, esos son los diputados, son ellos, yo no soy diputado. Presidente, el presidente de la no lo sé, ese es un tema que le compete a la Asamblea. ¿Su partido tuviera una mayoría en la Asamblea? Pero pregúntenle a Camacho, Camacho está ahí. Por supuesto que sí.
¿Le han hablado ellos que están buscando ese acercamiento con otras bancas? Sí, pues eso ha sido parte de la temática, ¿no? Claro que se interesa, pero ya el tema del reglamento interno, yo nunca he sido diputado y créeme lo que no lo volveré a hacer. Así que, presidente, el tema de la extinción de dominio. No quiere ser extinción de dominio. Extinción de dominio. Quedó pendiente en la legislatura pasada. ¿Usted retomará el tema de la extinción de dominio o ese es un tema que no va? Este es un tema muy delicado. Ese proyecto que se presentó no es. A lo mejor habrá otro, pero no estoy ahorita en una posición al respecto. Bien, declaraciones del presidente electo. Ahí está, la extinción de dominio no es importante, es delicado, es meterse en aguas bien turbulentas. Vamos a ver qué opina usted de los comentarios con la extinción de dominio. La Caja de Seguro Social prioridad, mi primer empleo también. La Casa del Emprendedor también. Vamos a ver qué pasa. Estas son las palabras de... Ahí se fue. Y con todos los escoltas, que ya tiene bastantes, obviamente. Ahí se fue José Raúl Mulino. Aquí mis reporteros a nivel de terreno se están acomodando con los cables y todas estas cosas. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué más dice aquí? La Caja de Seguro Social, un tema prioritario, ha indicado él para poder entonces llevar a la Asamblea Nacional. También le preguntamos sobre el tema de extinción de dominio y él ha indicado que es un tema muy delicado, que el proyecto de ley que se presentó por parte de esta administración no es el correcto y ha indicado que se tendría que revisar para entonces presentar un proyecto de ley sobre el tema de extinción de dominio. Sin embargo, él ha indicado un tema delicado. Por supuesto, en la edición estelar ahí estaremos con mis compañeros a nivel de terreno que van a estar dando todos los detalles al respecto. ¿Qué opinas tú de las declaraciones de José Raúl Mulino y sus prioridades y su alianza, obviamente indiscutible, con Realizando Metas y Alianza? You know